Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Mónica Hernández Moncada y estoy aquí en nombre de la Mesa de Género del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid para darles la bienvenida a Desmandadas, un espacio pensado desde la Dirección de Fomento Cultural que pretende incentivar la reflexión, a la autocomprensión y a la exploración de los límites entre lo socialmente aceptable, lo culturalmente deseable, y para reflexionar sobre las fricciones que se pueden suceder en un entorno y en un contexto intercultural. Y en este cuarto ciclo de conversatorios y de experiencias significativas que hoy están conmemorando los derechos de la mujer, le estamos dando la bienvenida al arte y en esta oportunidad al teatro. Ese escenario en el que actores, actrices, espectadores proyectan escenas catárticas que con sentido y razón dejan al descubierto las heridas ancestrales y que comienzan a sanar cuando nos damos cuenta del dolor o de la belleza de quien, desde su expresión, logra tocarnos el alma. Y sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Giovanni Henao Aguirre, quien será el moderador de este espacio que tenemos preparado para ustedes con todo el respeto y con todo el alma. Bienvenido, Giovanni, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos y para todas. Espero se encuentren muy bien. Buenas tardes, profe Moni, ¿cómo estás? Feliz de Feliz. nuevo por aquí, dándole fuerza a Desmandadas, porque bueno, esta iniciativa que parte desde Fomento Cultural y la Mesa de Género, pues nos permite estos espacios tan interesantes, pero a la vez tan necesarios en este contexto colombiano y más que todo en lo que podemos entender nuestro ámbito académico y nada, dándole como siempre a la voz, la visibilidad a problemáticas interesantes, importantes y como ya dije, necesarias. Entonces el día de hoy vamos a estar en una jornada bien bonita, vamos a tener una invitada muy especial, es una gran artista dentro de su campo que es el teatro, se distingue por grandes reconocimientos y bueno, sin más preámbulo, además de tenerla a ella, vamos a tener un excelente grupo de proyección que se ha formado dentro de también estas, eh, digamos, perspectivas artísticas que podemos valorar y que además nos entregan cada vez que tienen la oportunidad de presentarse su máximo esfuerzo y que bueno, eso es lo que el público se lleva en sus corazones. Entonces, sin más preámbulos, presento a nuestra invitada de hoy. Ella se llama Adriana Morales Restrepo, es profesora del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid, pero además es ganadora de la medalla Honor al Mérito Femenino Adelaida Correa Estrada de Sabaneta, directora y actriz de teatro. Ha desarrollado propuestas de montajes en escena, exalta la imagen poética, el cuerpo y la plástica. Actualmente, sus puestas en escena buscan la integración de los componentes simbólicos potentes en los rituales y en el teatro. Como docente, ha liderado procesos encaminados al estímulo y el desarrollo de la creatividad en diversas poblaciones, desde la primera infancia, niños, jóvenes y adultos. También con habilidades en experiencia para coordinar proyectos, eventos y espacios que tienen una finalidad cultural y artística. Como artista formadora, ha desarrollado el proyecto académico de investigación Espacios de Memoria, el cual diseña módulos que permite al estudiante su conocimiento interior y también partiendo de sus experiencias personales de la observación del mundo para luego convertirse en actos creativos y experiencias estéticas llevándolas a las prácticas por diferentes grupos poblacionales. Entonces, con esta presentación le damos la bienvenida a nuestra compañera Adriana. ¿Cómo estás, profe? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Yo muy feliz de estar en este espacio tan maravilloso que ya va teniendo pues mucho tiempo. Eh, Esto partió desde la pandemia, ¿cierto, Joa?
Así es, digamos que dentro de lo que ha sido la conformación de la mesa de género, aparece esta franja de desmandadas, un poco como nos hacía la introducción nuestra querida Mónica. Es también un espacio en el que, digamos, todos estos temas que quizás están al margen, pero que también nutren una perspectiva central, nos están abriendo espacios para debatir, para visibilizar y también tocar problemáticas importantes y necesarias en este ámbito. Entonces, súper, celebrando de nuevo este nuevo ciclo que abrimos, este cuarto ciclo de Desmandadas, en el que, bueno, vamos a abrir con toda, vamos a llamar también a una gran actriz, directora, como los dos, profe Adri, que así le digo de cariño, y nada, vamos a entonces a avanzar y a conversar un poquito en esta tardecita para todos nuestros digamos, a personas que están viendo esta franja, les damos una calurosa bienvenida y nada, siéntense porque aquí van a descubrir un mundo mágico, van a descubrir también unas reflexiones muy profundas y una generosidad absoluta de nuestra invitada que nos va a compartir pues, su gran recorrido por lo que ha sido el teatro y la vida misma. Es un honor para mí, Joa, estar aquí en este espacio, porque de verdad que Desmandadas me parece una iniciativa muy hermosa y potente para todos, para hombres, mujeres, etcétera. Me parece muy, muy fuerte y muy, muy bella propuesta. Muchas Así es, gracias. profe. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues empecemos un poquito a ver, conociéndonos para que las personas que de pronto no te conocen, que no conocen, digamos, lo que, o quizás son personas que de pronto no están tan allegadas al teatro y todo esto, vamos a hablar un poco de lo que ha sido tu experiencia. Entonces, se me ocurre un poco preguntarte quién es Adriana y cómo llegó el teatro a tu vida. Contanos un poquito sobre eso. Bueno, es una historia larga y trataré de ser breve, pero también sin quitarle como esa esencia también que compone la historia de cada ser humano. Pues bueno, digamos, ¿cómo te parece? Yo aquí a veces las personas tienen una percepción de los seres que estudiamos teatro como que pues somos así como un poco los que hacemos reír, los payasitos, los que animan el alma de la fiesta, ¿cierto? Pero no todos tienen pues como esa característica, ¿cierto? Es un aspecto que nos acompaña, pero digamos que yo llego al teatro no por mis capacidades histriónicas o por un despliegue pues de espontaneidad, pues atroz, ¿no? Todo lo contrario, mira, tan bonito, yo era una niña súper, súper, súper introvertida, nerviosa, muy guardadita en mi casa, pues como en una urna de cristal, cuidada, custodiada por mis padres, porque bueno, hay una historia ahí también de una enfermedad muy rara que ya está prueba superada, ya ha quedado en el pasado y aquí estoy vivita y honrando la vida porque, bueno, lo tomo como una gran oportunidad, este paso por la vida, por este cuerpo, por esta materia que nos compone. Y yo, pues, mi madre, Amparo Restrepo, viendo que su hija era así como tan tímida, ella con sus recursos desde el amor, ¿cierto? Pues porque ella no era actriz, pero con sus recursos desde el amor y su universo pues creativo, empezó a enseñarme poesías y a gestionarme, a gestionarme presentaciones. Muy chiquita, muy así, pues 7 años, di tú. Y eso de alguna manera fue muy, muy importante esa semilla, esa primera semilla de mi señora madre para yo empezar a desplegar un poquito pues como esa confianza en la relación con el mundo, ¿cierto? Para interactuar
con los espacios en los que empecé a moverme, pues la escuela, ¿cierto? Mis compañeritos, los profes, y ya eso dio un giro súper inmenso, ya pues cuando pasé al colegio, ya sí me empecé como a destacar por el asunto pues artístico y cultural, ya era una cosa como de que me identificaban y me llamaban y a mí me encantaba. Ese es un inicio pues, y, y ahí pues desde el colegio, desde muy jovencita, pues polla, me di cuenta de que Dios me había dado un talento y que pues era importante compartirlo con el mundo, y saliendo del colegio no tenía dudas en mi mente de que lo que quería estudiar y hacer en la vida era teatro, y me presenté a la Escuela Popular de Arte, donde también tengo una bella historia con grandes maestros, con excelentes compañeros, que en este momento, al igual que yo, están irradiando desde diferentes vertientes el mundo del arte, de las artes escénicas. Bueno, Impresionante. así a grosso modo, Claro, claro, haciendo, además, empecé en el teatro. además porque también es como cierto, una pregunta que abarca un montón de recuerdos y un montón de situaciones significativas, pero que puntualmente nos has dicho grandes cosas. Me llama, por ejemplo, mucho la atención el papel de la madre, de tu madre, ¿cierto? En ese afán de otorgar esas herramientas del éxito para los hijos, ¿cierto? Porque además es una búsqueda que vemos también muy desde lo maternal, ¿cierto? Desde esta función de mujer madre, que es como propiciar todo este bienestar también para los hijos. Entonces me parece demasiado hermoso el asunto en cómo ella busca, como lo dices también, desde sus formas, desde sus herramientas, también potenciar esa hija, y que lo que hace es al final sembrarle una semilla enorme sobre un valor de manifestarse con los demás, de contribuir, digamos, a esas emociones que pueden dar a los demás. Entonces, me parece súper significativo ese punto en el que inicialmente, claro, fecunda en lo que es de Adriana Morales hoy, en su presencia en el escenario, y que me parece demasiado hermoso porque muchas veces esas búsquedas también de las madres para el cuidado de los hijos a veces es como que pasa desapercibido, pero creo que la mayoría nos remontamos siempre a este hito en el Fue que fue un gran impulso de Amparito Restrepo. eh, súper bonita esa anécdota, profe, y además muy, muy, digamos que a grosso modo la historia nos engloba en muchas cosas bien interesantes. Profe, y además de que aparece como esta situación en la que es tu madre la que te empieza como a gestionar estos encuentros donde declamas, ¿cierto? Entonces me imagino como también esta madre con sus recursos te empieza a decir, bueno, párate de esta forma, habla así, ¿cierto? Y que también, Totalmente. y que también esto te da esta oportunidad de aproximarte a algo que es la pedagogía, y la pedagogía desde el teatro. Contanos un poco acerca de eso. ¿Cómo vivís esa de enseñar teatro? Pues ahí, terminando de hilar ese último comentario que hiciste respecto a esas maneras de mi madre enseñarme, pues también ella cosía un poquito y pues, o sea, me caracterizaba, ¿cierto? O sea, fue una cosa súper intuitiva. Ella me caracterizaba, me vistió de ángel, de la Virgen María, de un montón de personajes de acuerdo al poema que me enseñaba para compartir, ¿cierto? En diferentes lugares donde ella se movía, incluyendo pues mi colegio. Bueno, y ya en ese plano de la pedagogía, yo no sé, yo creo que sí, la pedagogía se tiene que sentir mucho. Eh, entonces, para mí ha sido un elemento
integrado y natural. No fue como que, ay, bueno, no, es que aquí en este medio es muy difícil solo vivir de hacer teatro y hacer personajes, de puestarse en escena, entonces me toca dar clases, sí o sí, no. Fue una cosa muy, muy del alma, digo yo, tengo un espíritu de muy de compartir lo que tengo y entre las cosas, como dicen por ahí, el cofre de tesoros, en ese plano de la abundancia, la riqueza, la prosperidad y el merecimiento, un tesoro mío es el amor. Entonces, me encanta esa relación de poder despertar en los otros el amor y la pasión por Claro. lo que a mí también me ha movido y me ha abierto a su vez tantos caminos, ¿sí? Entonces, sintiendo esto tan bello dentro de mí, a mí me sale naturalmente compartirlo con el mundo y tengo la paciencia, la vocación eh, de, de sembrar esas semillas, de repartirlas así con toda la abundancia en los lugares y edades con las que me muevo, ¿cierto? Los niños, los jóvenes, los adultos, los abuelos, eh, es un compartir y es no quedarse con eso que uno nace ahí guardado, porque si te lo guardas, pues así se estanca. Entonces hay que dejarlo ser, dejarlo florecer en los otros también, así como te digo, semillas. Esa es mi relación con lo pedagógico. Claro, Siento que soy súper pedagógica. claro, como es muy bonito porque es como si fuese una llamada universal como a la generosidad, ¿cierto? Es como las palabras que ponen es como una llamada a la generosidad de compartir el ser que eres y que eso potencia precisamente habilidades en los demás y en las demás y que es un poco pues como un acto también de resistir, un acto también de restablecer, un acto de preguntarse, un acto de pensar, un acto de sentir, ¿cierto? Casi que en el otro y por el otro. Entonces Sí. es súper bonito, como lo mencionas, ese florecer en el otro, ¿cierto? En la otra. Y también entonces a eso hay una pregunta, porque también ahora más adelante vamos a tener a unos actores y actrices bien especiales. Y entonces nos hablas un poco sobre este grupo que en este momento diriges, que es un grupo de proyección desde el Poli, que se llama Poliescénico. Contanos un poco ese proceso de vivir con Poliescénico, de dirigirlo, de montar obras con ellos. A propósito de lo último que comentas, yo, además pues que tú también lo sientes porque yo sé que eres un gran maestro, yo respeto y admiración. También desde el espíritu pedagógico, a mí me ha gustado no generar esa distancia como yo soy la que sé, yo tengo el conocimiento, ustedes son hojas en blanco, no saben nada, jamás lo he implementado así. Siempre que llego a un grupo y aquí enlazo pues con Poliescénico también, yo sé que las personas que llegan a ese grupo también llegan con un historial, con un bagaje que es riqueza y que de alguna manera teje un entramado de aprendizaje de lado y lado, ¿cierto? Porque todos los seres con los que nos encontramos, pues ahí hay maestrías, ¿cierto? Todos tenemos mucho que aprender, entonces siempre potencio es
en ellos su propia autonomía, su propia creatividad, que despierten los directores que hay en ellos, que despierten como todo ese talento, ¿cierto? Entonces, propendo es por ahí, porque potencian sus riquezas, ¿sí? Más que como ustedes allá y yo aquí. Claro. Claro, es como precisamente lo que decías, como que la semilla no es precisamente llegar a una tierra árida o devastar una tierra para sembrar algo, es precisamente aprovechar esa tierra que hay ahí para potenciar lo que florece, ¿cierto? Eh, Total. Qué bonito eso, profe. Y entonces, Sí, por ejemplo, dentro de esa conversación que siento que empieza a tener un tinte importante, porque mira que hemos tocado asuntos del espíritu, ¿cierto? También de estar con el otro, de estar para el otro, de generar en el otro, pero también a través de lo que soy y de lo que ofrezco, ¿cierto? Y de la interpretación, porque podríamos afirmar que el teatro puede sanar. ¿Vos qué nos podrías decir acerca de eso? ¿Por qué puede sanar el teatro? bueno, me faltaba mencionar también que poliescénico, una de las cosas lindas que me ha parecido de trabajar con el poli es que todos los que llegan, pues digamos, el poli no tiene facultad de artes, que sería muy rico, pues porque he podido a lo largo de este tiempo que he trasegado en el poli, he podido identificar un montón de chicos con un potencial maravilloso para las artes escénicas. Entonces ha sido muy lindo porque pues no son, digamos, estudiantes de teatro, aunque unos sí terminan como picándoles tanto ese bichito que se van a estudiar teatro también, mientras terminan su otra carrera. Eso ha sido muy lindo. Y claro, el teatro como elemento sanador. He podido vivenciarlo desde muchos aspectos, porque digamos que te ayuda a conocerte a ti mismo y cuando uno se reconoce y se acepta, pues ahí también empieza un proceso de evolución del ser humano, ¿cierto? Gran parte de las problemáticas que hay a nivel social en este momento es porque mmm, no nos aceptamos, no somos amigos de nosotros mismos. Entonces ahí ya empieza a haber inseguridad, desconfianza, desamor, eh, angustia, ansiedad, bueno, entonces, entonces está ese conocimiento de mi mundo interior, ¿cierto? Está ese reconocimiento de mi historia como potencial creativo, pues como material para crear. Y está también ese otro conocimiento del afuera, porque el teatro nos enseña a observar el mundo sin juicios ni prejuicios ni señalamiento, sino a acogerlo, a comprender que somos una multiplicidad de estados, de emociones, de acciones también, de decisiones, consecuencias, de historias de vida, de sistemas familiares. Entonces, entonces nos volvemos, el actor debe ser, es como una bola, es como una especie de masa. Y, y a veces nos toca encarnar seres que de pronto no tienen que ver con nuestra personalidad, pero que es necesario despojarnos de esa personalidad para integrar esas otras personalidades que no son tan cercanas a nosotros, que de pronto son ajenas, pero hacerlas nuestras, ¿cierto? Entonces es de alguna manera abarcar a la humanidad, abarcar al humano, ¿cierto? Si me toca hacer de mendigo, de ladrón, de arpía, de cucaracha, de bufón, ¿cierto? Todos los roles del humano
se despliegan en el teatro. Entonces empieza a haber una conjugación entre lo que yo como ser quiero decir cuando me paro en un escenario y permito que otros seres sean, otras esencias sean a través de mí. Entonces, por supuesto que el teatro es un elemento liberador, entre otras cosas, las catarsis que se hacen, pues digamos, catarsis está relacionada también con aspectos de liberación, cuando en el estudio de un personaje o en el estudio de mi propia identidad descubro cosas que tengo guardadas o reprimidas y a través de esto que estoy investigando, esta pesquisa que estoy haciendo de la temática de una obra o de un personaje, puedo canalizar y liberar un montón de sensaciones que me generaban unos nudos que ni siquiera me había dado cuenta, ¿cierto? Entonces permito, me voy conociendo más y voy hablando en diferentes voces de muchas cosas que nos componen en lo humano y con eso que nos encontramos cuando estamos investigando una obra, un personaje. Es muy bonito y por supuesto que es sanador. Y empezando porque yo, mira, así mucha gente que se acerca al teatro, como decía anteriormente, no es porque sea pues el más histriónico o ya sueña con ser un actor así profesional o obtenerlo como carrera, pero todas las personas que se acercan a teatro es como una impronta, como un sello que queda ya en la vida de esas personas y que lo digo por experiencia propia, por esas evaluaciones que se hacen al final de los semestres, la realimentación que las personas me dicen de lo que hizo el teatro en sus vidas, ¿cierto? Profe, pues grandes logros para ellos. Un gran logro para una persona puede ser interactuar con un grupo, ¿cierto? O hablar más fuerte. Sí, entonces, no, son Claro, claro, muchos no. detalles y muchos matices. Y absolutamente, pues como en las palabras que nos has entregado, evidencias precisamente ese poder de sanar, ¿cierto? Porque a veces pensar en sanar nos remonta un poco a quizás una medicina muy científica, muy desde el dolor, pero que a veces ese dolor pareciera que está solo situado en una situación física, ¿cierto? Pero que evidentemente no está solo ahí. El dolor nos invade de muchas formas y la sanación también viene de muchas formas, ¿cierto? Una sanación emocional que sigue siendo tan importante para lo que es también un estado físico, ¿cierto? Y que precisamente como mencionabas, ese reconocerse, ese volverse amigo de uno mismo, genera esos canales para buscar la sanación, ¿cierto? Y para también buscar prevención de dolores más adelante, como lo mencionaba, reprimir algo quizás nos lleva a unas situaciones más adelante de padecimiento, ¿cierto? Y que precisamente en esto que nos acabas de comentar, a mí también se me viene a la cabeza, claro, porque quizás dentro de lo que nos apasiona hablamos con mucho fervor y es mucho amor lo que le entregamos a lo que hacemos, ¿cierto? En este caso tú como actriz, como directora, como pedagoga del teatro, eh, te apasiona todo esto, pero tampoco es distante de una realidad como lo que es vivir en Colombia, ¿cierto? Lo que es vivir en Colombia atravesado de un montón de situaciones que quizás no son tan afortunadas. Sin embargo, eso me da pie para preguntarte como si el teatro, ¿cierto? Como ya nos lo has entregado, nos ayuda a liberar el espíritu, ¿cierto? ¿Cómo ha sido el proceso de encontrar esa libertad para una mujer en el contexto colombiano, ¿cierto? En el campo de las artes escénicas, porque
Sabemos que al final, ni siquiera por ser Colombia, sino a nivel mundial e histórico, hemos visto lo impedida y lo pisoteada que ha sido como la historicidad de las mujeres y el potencial de las mujeres. Entonces, quizás el hecho de haber nacido mujer y de confrontarte, volverte amiga de lo que eres, pero al mismo tiempo resistir frente a tantas dinámicas externas que buscan quizás opacar eso, pero que en este momento precisamente estos espacios, el hecho de que seas tú y el hecho de que sean otro montón de mujeres pronunciándose, nos ayudan a que precisamente cambien. Entonces, un poco cómo sería entonces ese recorrido que has tenido para encontrar esa libertad en este contexto, por lo menos colombiano y dentro de las artes escénicas. Sí, ahí, bueno, el teatro como elemento sanador, ahorita de pronto hablé mucho de un plano pues como psicológico, ¿cierto? Pero también, Dios mío, el teatro nos conecta extremadamente con nuestro cuerpo, ¿cierto? Y con nuestra voz, y es que todo está integrado, ¿cierto? O sea, somos un sistema y una amalgama de todo eso, de la mente, el cuerpo, eh, y sí, el plano espiritual, como cada uno lo aborde. Bueno, y ya en ese plano de la mujer, pues hay varios detalles ahí que compartir. Uno primero, bueno, yo creo que otrora, pues hablando como de épocas, de décadas un poco más atrás, fue un poco más complejo no solo hacer teatro, sino hacer arte. Cierto, pues en muchas dimensiones había una discriminación grande, pues en ese plano de hacer, de hacer teatro. Incluso habían espacios donde la mujer no podía actuar, ¿no? O sea, los hombres hacían los personajes de mujeres porque la mujer no se podía acercar a un escenario porque era para la casita, ¿cierto? Para la casita, los hijos y el marido. Que a propósito, pues traigo a colación la obra que actualmente estamos desarrollando de Bota Campana, que tocamos algunos aspectos y que ya identificándolos, porque eso como que se me sale intuitivamente, ¿cierto? En la dramaturgia, ese asunto de la mujer, y en los 70 pues fue como todo ese boom, digamos, por allá en otros países fue 60 y por acá llegó un Claro. poquito más tarde y tal, en los 70 como en todo ese boom. Yo, Adriana, no he sentido tanto como esa dificultad, o no me he puesto a analizar si es porque soy mujer, que ha sido, que fue difícil en su momento acercarme al teatro. Hubo de pronto sí un montón de voces que cuando yo dije, no, es que como carrera, o sea, yo quiero estudiar teatro. Yo, cuando yo digo eso, así pues saliendo del colegio, sí se me vienen un montón de voces de diferentes lugares a decirme, ¿cómo así? Es que eso se estudia, eso, usted está loca, ¿cómo así? Es que el teatro prostituye al ser humano, me llegaron a decir, ¿cierto? Eh, pero yo para adelante iba, ¿cierto? Y no sé, pues tuve la fortuna, lo agradezco mucho, de tener procesos en la universidad a propósito de esta temática de la mujer
muy fuertes y muy profundos, ahí tocando cuerpo, mente y corazón. Aquí traigo a colación a mi maestro Fernando Zapata, que en paz descanse. Él montó con nosotros, con el grupo de ese entonces, una obra que se llamaba Espacio F. Y Espacio F era un espacio femenino. Eh, Obviamente pues no excluía a los compañeros hombres, pero era un asunto desde lo corporal y lo ancestral y lo mitológico, y estudiarnos como en esas dimensiones de femenino y masculino que nos integran como mujeres y como hombres. Entonces, éramos guerreras, guerreras, y era un performance muy físico, pero sustentado en un aspecto arquetípico, mitológico y ancestral. Yo recuerdo que en ese proceso hasta me enfermé, ¿cierto? Pero era porque estaba pues como sacudiéndome con un montón de cosas que me movían en ese momento desde mis sentimientos y desde mi ser mujer. Y luego el maestro, que este sí vive, lo menciono aquí también, Jorge Iván Grisales, monta con nosotros la rueca. Y la rueca, empecemos por ahí, la rueca, ¿cierto? Pues ese elemento del hilo, del tejido. Esa rueca para nosotros fue una cosa muy potente, pues que repercute hasta hoy. Eh, y era una integración también entre esas mujeres eh, oprimidas de la mitología. Cada uno y cada una escogía una mujer y la traía a un contexto social presente. ¿Cierto? Que, ¿quién era, quién era, por ejemplo, Antígona? ¿Cierto? Pues, ¿quién era Sísifo? ¿Cierto? Fedra, entre otras. Y se hacía ese cruce, ese tejido en un círculo de sal. Y cada uno hacía su dramaturgia de ese entendimiento de coger como ese arquetipo, ¿cierto? De por allá, muy del pasado, y mezclarlo con una noticia de la actualidad, también de las mujeres secuestradas, empaladas, de las mujeres que les arrancan los hijos para llevarlos a la guerra, todo eso. Entonces fue una integración muy interesante. Entonces, mira, Joa, digamos que tuve como esa oportunidad de ese cruce, de esa visualización de la fuerza femenina desde la escuela, pues desde la universidad. Y, y eso ya permea también mis trabajos. Yo tengo una pesquisa de la mujer con un grupo independiente que tengo que se llama Sabia, donde exploramos e integramos el ritual, la fuerza femenina y el teatro. Pero he entendido que al hablar de fuerza femenina, pues yo no quiero excluir a los hombres como en ese odio, en ese veneno que a veces también siento, y sin desconocer pues el pasado y todo lo que hay en torno a, pues a esos hombres que también han sido opresores, pero digamos que yo estoy buscando como cierto diálogo en esa dualidad, hombre y mujer, y energía femenina y masculina.
¿cierto? Entonces trato de expresarlo en mis montajes. Hay uno que se llama Ecos, eh, que sería, pues los invito, es muy interesante, integra estas preguntas, Joa, que me haces de la libertad que he encontrado en el teatro, desde el teatro y desde ser mujer. Y también he tenido la oportunidad de conocer muchas mujeres actrices y directoras que también están trabajando en universidades y trabajando temáticas femeninas. De hecho, en el reciente festival virtual interuniversitario que tuvimos, estuvo una compañera, Carolina, eh, sí, Carolina del Pascual Bravo, trayendo una pesquisa súper bonita, interesante, de un trabajo de José Manuel Freidel, que José Manuel Freidel, eh, dramaturgo fallecido en la violencia de los 80, aquí en Antioquia, pues de Medellín, eh, le escribe mucho a esas mujeres, tiene 1000 voces de mujeres en sus obras de teatro. Entonces, sí, sí he encontrado pues como esa libertad en el teatro, desde el teatro y mi ser mujer, y no he sentido como tanta dificultad. Es más lo social hacia el teatro, o sea, he sentido más discriminación hacia el teatro que hacia mi ser mujer. Claro que es muy importante lo que nos mencionas, Adri, porque además quizás el teatro nos pueda otorgar esto, ¿cierto? Esto de equilibrar estas formas que nos cohabitan como seres, ¿cierto? Tanto lo masculino como lo femenino. Y quizás por eso también recae sobre el teatro. Sin embargo, es un privilegio escucharte, además de escuchar que tienes un proceso que ha sido un gran regalo en el que has podido precisamente explorar ese ser mujer, esa fuerza femenina, pero que también me parece súper importante que además que mira que siendo mujer agradeces infinitamente a tus maestros, pero que es también muy importante que en el día de hoy podemos agradecerle a una maestra, ¿cierto? Que eres tú. Y que posiblemente gracias a ti y esa exploración dentro de esa liberación femenina, dentro de ese equilibrio que buscas, el día de mañana muchas más mujeres van a suscitar no solo a sus maestros, sino también a sus maestras. Y que de antemano también habrá esa paridad y también habrá estas búsquedas importantes que hacemos, por lo menos en este tipo de espacios, desde muchos puntos, ¿cierto? Desde la legislación, desde la cultura, desde el arte, ¿cierto? Porque precisamente es esas pesquisas que nombras las que nos hacen reflexionar sobre esto, ¿cierto? Que no es un acto de odio hacia simplemente excluir a los hombres, pero sí es importante y crítico en el momento llamar a la reflexión del amor, ¿cierto? Del amor, de entregarnos a que nos reconozcamos, ¿cierto? Como lo mencionabas al principio, de hacernos amigos de nosotros mismos, porque también eso es lo que vamos a ofrecer a los y las demás. Y en ese hacernos amigos de nosotros mismos encontramos pues esa paridad de reconciliarnos por lo menos a nosotros, los que nos consideramos y los que pues estamos en esto de la masculinidad, de construir una hegemonía que nos ha también maltratado como hombres y plantearlo en ese estado mágico que nos propone el teatro, ¿cierto? Una conciliación y que esas Sí. búsquedas de fuerza se sigan tejiendo, que precisamente nos sigan aportando no solo en este ámbito, digamos, en el que se está la reflexión, sino que también en todos los ámbitos, en lo cotidiano, en la vida misma. Sí, me hacía recordar también dentro de esta pregunta que haces de la libertad en el teatro, como hablo pues del teatro como un elemento liberador.
Sí, pues sí me tocó ese asunto también, por ejemplo, en el 2013, Secretaría de la Mujer de esa administración sacó una beca solo para mujeres. Entonces yo me presenté y me la gané. Cuentos dulces para niñas hipoglicémicas. Y digamos que el rótulo de la beca era obra de teatro de sala montada por una mujer. Así era Claro. entonces, bueno, sí, como que he sido un poquito afortunada, yo no me he sentido pues No, como y que más que, excluida y claro, y más que de pronto sentirte oprimida, ¿cierto? Como lo mencionas dentro de tu perspectiva vivencial, ¿cierto? Dentro de lo que ha sido la vida de Adriana Morales, también es un poco desde ese privilegio que has tenido, enfocarlo precisamente a dárselo a los y las demás, ¿cierto? Porque es precisamente cómo ese tejido te ha ayudado también a evidenciar esas búsquedas de lo femenino y ese equilibrio que le entregas entonces en tus obras, ¿cierto? Que luchas desde tu trinchera, que además más que trinchera se vuelve es como un templo, ¿cierto? Un templo porque ya no se habla en términos bélicos, sino en términos de ritual, de sanación, de liberación, que ya eso entra en un discurso distinto, en el que nos lleva a un concilio, ¿cierto? Qué bonito eso, profe, que nos traes y además que de antemano me da para hablar, ¿cierto? Como el teatro es un llamado a la comunidad, ¿cierto? Sin embargo, nadie puede desconocer que somos individuos que habitan el mundo de manera subjetiva, ¿cierto? Como lo mencionaba ajá. en tu proceso, ha sido un proceso muy acompañado, ¿cierto? Y muy revelador para ese ser mujer que eres, pero que también ha sido también para equilibrar esta otra fuerza masculina también y que es lo que buscas entregar, ¿cierto? Pero cómo se logra, digamos, un diálogo entre, entre las visiones del mundo a través del teatro, ¿cierto? Desde eso comunitario y subjetivo, ¿cierto? Que se media ahí y que se vuelve esa amalgama, esa bola que prácticamente el teatro, al ser ese templo, nos vuelve uno y nos vuelve todo a la vez, ¿cierto? Nos vuelve comunidad, pero nos vuelve también una subjetividad. Sí, mira, yo a veces pues reflexionando un poco, es que tus preguntas me gustaron mucho, están muy interesantes porque siento que también pues aportan, ¿cierto? O sea, desde lo que despiertan en mí y lo que digo pueden aportar mucho a las personas que vean esto, eh, de cualquier índole, ¿cierto? Por ejemplo, a veces he sentido es como que desde un llamado como de las personas a que sea más, que sea más director, que no sea tan directora, ¿cierto? Pues como en esa visión o ese concepto que socialmente se tiene pues de un director, lo que se espera de un director. Entonces, a veces hay una demanda que sea un poco más rígida, más exigente, pues en un entendimiento extraño, no sé, que, que hay de lo que es ser director, ¿cierto? Pues porque digamos que yo tengo ahí unas esencias que me mueven, aunque yo también a veces me siento como en un masculino muy fuerte, ¿cierto? Eh, pues desde algo muy maternal, ¿sí? Entonces a veces por parte de algunos seres, grupos, me piden que sea más fuerte, como haciéndome un llamado a que sea más director, no tan directora, o no sé, pues eso es algo que todavía
estoy como aprendiendo a comprender qué es lo que piden cuando me hablan de ese plano. Y no desde lo comunitario, yo, Dios mío, el teatro está siendo identificado como, pues por estos días siento yo como con más fuerza, como un elemento que también facilita eh, llevar los mensajes con más claridad y contundencia a diferentes sectores de la comunidad, ¿cierto? O sea, las empresas, en fin, están identificando el teatro como esa parte también desde lo pedagógico para llegar con otras dinámicas más frescas, pero más como una flecha, ¿cierto? A, a los diferentes ámbitos sociales, o sea, el teatro para llevar este mensaje, ¿sí? Lo digo, por ejemplo, a mí recientemente pues me tocó componer un staff de actores, tenerlo ahí como para eventos y campañas, ¿sí? Y ha sido interesante, pues hay muchas personas que le sacan el cuerpo a eso porque a veces no es fácil montar una obra o hacer una dramaturgia de una temática específica como el bullying, como la, pues dramatizaciones como la violencia contra la mujer, eh, y ese tipo de cosas, ¿cierto? El autocuidado, y a mí me ha parecido interesante y lo he disfrutado y trato que también tenga su estética y su plástica y su belleza, ¿cierto? Algunos lo ven como un ladrillo, ¿cierto? Como Claro. lo que dicen por ahí, fue pucha. De hecho, para este 9 de abril estoy montando un performance con los integrantes, algunos integrantes de la mesa de víctimas de Sabaneta, ¿cierto? Y ha sido un proceso muy fuerte para ellos porque, pues, pero muy bonito, o sea, ellos son ensayando y se erizan, Claro. lloran, ¿sí? Porque les remueve cosas, pero también dicen, profe, pero tan bonito este salto que damos aquí en esta escena, porque también es renacer, porque también es la resiliencia, ¿cierto? Y ese es el mensaje también que, que queremos dejar. O sea, que no sigan, primero que no sigan sucediendo este tipo de atropellos. Y segundo, pues ya como trayendo luz para nosotros mismos y para la gente que lo vea. Pues yo creo que eso ha estado fuerte, hermoso, conmovedor, y así como ellos lo han vivido y lo han sentido, pues así se va a proyectar. Entonces mira ese potencial también, si te entiendo la pregunta, en ese plano de la comunidad, ¿cierto? Como esa herramienta pedagógica, yo sí lo valoro demasiado también. Claro, además Fuerte, que, muy fuerte. sí, claro, además, profe Adriana, que dentro de esas búsquedas, precisamente es donde, como lo mencionaba anteriormente, evidencia el teatro su fuerza de generar esa común unidad, ¿cierto? En la que todos comulgan y en la que todos y todas precisamente se, se entregan se entregan en ese camino que los va guiando y que los lleva precisamente a esos estados en los que sienten el fuero del otro, el fuero de la otra, y que ahí es donde también se vuelve tan importante este acto, cuando estamos presente al teatro, no podríamos decir todo el tiempo, esto fue maravilloso, esto fue hermoso, esto fue bello. El teatro nos remueve desde adentro y nos puede causar un montón de sensaciones que sería muy injusto solo encasillar en lo bonito que puede ser, porque lo que nos mueve es las vísceras, lo que nos entrega es precisamente una profundidad en el fuero humano que nos revela. Entonces, ahí es donde precisamente como lo menciona se vuelve tan potente este acto,
de llamar a la común unidad, por así decirlo. Y ahí pues articulando un poco también tus aportes, eh, eso de la común unidad, pues también nos hemos dado cuenta haciendo las obras, las puestas en escena, de lo vital que es, o sea, de las conexiones, de los lazos invisibles. Y no estoy siendo metafórica, o sea, eso es así. Si cada uno, sabiendo lo que tiene que hacer, lo hace de la mejor manera, en ese sentido de sentir al otro, de escuchar al otro y de comprender que si uno de pronto trastabilla un poco, eso se siente como una onda en todo, y que si todos están concentrados y en lo que los convoca, hablando por ejemplo de una escena, se siente la fuerza grupal, ¿cierto? Eso, o sea, es una red, eso es una red de puntos que se van uniendo, y la fuerza, la energía, la presencia que le ponga al otro, la potencia que le ponga al otro, eso contagia. Entonces ahí también hay común unidad, Como lo ¿cierto? mencionabas al Esa principio, integración. claro, como lo mencionabas ahora al principio, un poco como ese tejido, ¿cierto? Que ese tejido es como ese entrelazamiento de las energías y que al final se vuelve un sistema, una red en la que todos funcionan, pero que entonces si se siente algo allí, pues se flaquea todo o todos lo sienten. Un poco en eso de hablar de comunidad, me gustaría invitar a algunos de tus pupilos, en los que está Poliescénico. Poliescénico es el grupo de proyección del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadaví, que viene desde Fomento Cultural. Y pues bueno, vamos a tener aquí algunos invitados, los invitamos a ellos y también a ellas que hacen parte de Poliescénico a que compartan un poco este recorrido en desmandadas, que nos hablen un poco de sus experiencias, también de mano de su directora, de su maestra, y bueno, de lo que también han aprendido y de lo que les ha provocado de liberación el teatro y de sanación, ¿cierto? Entonces, no, bienvenidos muchachos, muchachas, a este espacio y a compartir con nuestra invitada Adriana y que nos hablen un poco sobre qué es poliescénico. Entonces, me gustaría, por ejemplo, hablar en cuál ha sido esa manera en la que poliescénico aparece, surge, cómo, cómo ha sido, por ejemplo, no solo el surgimiento, sino la experiencia de tal vez cada uno acercándose o aproximándose al teatro. A ver, ¿quién dijo yo? Tan lindos, buenas noches muchachos. Hola. Aprovecho para saludar también al, al que está atrás, tras bambalinas, digamos, el que está permitiendo esta transmisión, Carlos Eduardo Arenas, porque también hace parte de Poliescénico. Está tras bambalinas. Gracias por estar aquí, muchachos. Gustavo, Verónica, Cris, Oriana y Luis, tan lindos. Hola, pues no, gracias a ustedes por invitarnos, gracias a la profe Adri por siempre como que permitirnos como llegar a este tipo de espacios, de escuchar como de todo esto que siempre tiene que decirnos, que la verdad es muy bello en el proceso de aprendizaje. En cuanto pues a cómo llegué yo a Poliescénico, pues eso fue, no sé, hace un par de años tal vez, antes de la pandemia, empecé por medio de los talleres de formativos pues de fomento cultural en actuación 1. Y bueno, y poco a poco me fui sumando, fui como de la mano con la profe, con los compañeros. Y
y aquí estoy. Sobrevivimos después de la pandemia, que fue donde se inició como, o se fortaleció más el grupo de poliescénico. Estaba como un poco disperso, pero ahí como que la profe tomó la rienda y empezamos con el montaje de Botacampana, como bien lo ha mencionado la profe, y que ya estaba por ahí en circulación. Que también, ay, Vero, si puedes colocar tu pantalla en esta disposición. Pues mira, un poquito así para que tengan más el espacio los chicos en este segmento. Pues, digamos, yo llego en el 2018, ¿sí? Pero antes había otra profe que ahorita Vero nos cuenta un poquito más de ese proceso con la profesora Elizabeth. Y antes de Elizabeth había una chica, Carolina Taborda, que estuvo mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos, con la profe Elizabeth, como también es cultura EPA, pues yo sé que montaron La Más Fuerte y Antígona, una versión de Antígona, y ahí estaba pues la estudiante Vero. Sí, y surge pues de fomento cultural, de esa iniciativa pues como de también integrar el arte en el plano, en el ámbito universitario como una alternativa pues para los estudiantes de las diferentes carreras. Cuando yo llego en el 2018, pues me encuentro con que debo hacer una versión de la obra de Antígona. Y bueno, ahí nos encontramos también yo ahí con tu toque mágico desde la plástica. De ahí luego, bueno, ahí yo me encuentro con que poliescénico solamente quedan 2 sobrevivientes, porque eso pasa mucho, como que a veces o se salen o tienen que viajar o ya el horario no les da. Entonces, con esos 2 sobrevivientes, pues que ahí estaba también Verónica, que ahorita nos comentará, nos ampliará un poquito más el tema. Integro a los actores de iniciación, ¿cierto? Y puedo pues sacar adelante esa versión, pues porque Antígona con 2, pues no me dio por con 2 personajes, no. Y ya de ahí llega pues esta bendita pandemia y entonces ya vuelvo a quedar con una, invito a otro, monto primero yo dije, bueno, no, un monólogo, luego invito a otro, y hacemos un trabajo muy interesante de la obra La Visita de José Manuel Freire, que me gusta mucho pues como su poética. Y bueno, y toca pues trabajar, pilotear esa obra que montamos entre los dos, entre 3, lo estrenamos una vez y ya salimos a pandemia y toca pilotear esa obra virtual. Y bueno, incluso tuvimos ahí pues nuestra participación en un festival interuniversitario virtual. Hicimos un trabajo de video muy bonito, pero pues bueno, para mí no es lo mismo. Claro. Hacer teatro pues en un escenario que por estas pantallas. Claro. Le doy el espacio a los muchachos. Sí, que además también la virtualidad pues expande, digamos, formas, pero que nunca va a reemplazar las que ya hay, ¿cierto? Entonces es bonito también mirar cómo migra, pero que también propone de ciertas formas sin erradicar las que ya están, porque de hecho pues sí. sería imposible. Sí, mutamos, nos adaptamos, pero por acá muy rico también ya Claro. la carne, el hueso, la madera. ¿Qué nos cuenta entonces Verónica Giraldo, la más antigua de poliescénico, sobre ese sentimiento? La más antigua, la más antigua. Pues sí, como decía Adri, yo llegué a Poliescénico en el 2017 y cuando llego, igual que Gustavo, a clases,
clases de teatro, Teatro 1, me encuentro con que la profesora Elizabeth estaba montando Antígona, pero la estaba montando más en el contexto social. En eso estábamos en los temas del proceso de paz, de acuerdos de paz. Entonces ella lo quería montar en ese tema, en el tema colombiano de cómo la mujer también sufrió tanto durante el conflicto armado en Colombia y cómo dejó de enterrar a sus muertos, tal y como le sucede a Antígona. Entonces nos propone esta idea de no, vamos a reivindicar a esa mujer que también sufrió tanto en el conflicto y vamos a traerlo al contexto colombiano. Entonces empezamos con el montaje de Antígona y bueno, era un montaje loco porque era realmente grande, pero lo que decía Adri, pasaba un semestre y el elenco cambiaba totalmente porque ya no daban los horarios, ya no sé qué, entonces vuelva y entre el pueblo, vuelva y entren los soldados, y lo único que queda era Antígona. Y así se fue yendo, después se fue la directora y solamente quedaba Antígona. Entonces por allá yo dije, no, pues ¿cómo va a quedar Antígona sola? Necesitamos parte del elenco y logré rescatar a Ismene, a la actriz que interpretaba a Ismene, y ya junto con Adri, no, pues debíamos de sacar a circular a Antígona porque fue como el estreno, 2, 3 presentaciones y ya. Y ya llegó Adri y también empezó a reclutar gente de sus clases y montar Antígona desde otra plástica, pero con la misma intención de enaltecer y reivindicar la mujer. Después de Antígona viene La Más Fuerte, que también es una obra donde ya se habla más de la mujer como esposa y como amante, y como esa mujer que pasional, esa mujer que también tiene derecho a pararse en frente a un hombre y decirle, mira, esto quiero, esto me gusta, esto no me gusta, y por eso decido terminar con nuestro matrimonio o dejarlo. Después viene La Visita, y luego de La Visita, bueno, ya estamos aquí en Botacampana, que Botacampana también es una obra que curiosamente, pues, poliescénico es algo muy femenino, es un equilibrio, pero mira que casi todas las obras enaltecen a la mujer, ha sido dirigido por mujeres y las protagonistas de las historias siempre han sido mujeres. En este caso, Botacampana, la protagonista es Estelita, una niña con sueños, una niña que se levanta, se mira a su tío y le dice, no, es que yo tengo sueños, yo quiero bailar, yo quiero hacer arte, preciso lo que hablabas ahorita con Adri de hacer arte en esa, si en esta época es medio complicado, ahora en la época de los 70, entonces ella dice, no, es que, y lo que yo quiero es bailar, así que, bueno, eso es Botacampana, un poco lo que es Botacampana, y le cedo la voz a mis compañeros para que también den a conocer nuestra obra y lo que estamos en estos momentos produciendo y llevando a circulación. Claro, conozcamos también el testimonio de nuestros compañeros que hacen parte de Poliescénico. Ya Gustavo nos había contado algo de cómo llegaba a Poliescénico. Escuchemos de pronto a nuestro compañero Luis David y a nuestra compañera Cristina. Bueno, buenas noches. Bueno, el teatro entra a mi vida desde muy pequeño porque pues, por temas de salud no podía ejercer ningún deporte. Entonces, como que siempre sentí esa necesidad de explorar esa energía que pues, uno tiene de pequeño de alguna u otra forma. Yo empecé con el dibujo, no me gustó para nada, me aburría demasiado, empecé con otras facetas del arte, tampoco me gustaron, pero cuando encontré el teatro fue como una conexión. Entonces desde pequeño siempre pues como que trataba de meterme a grupos de teatro, a estar cerca del teatro directo e indirectamente. En el colegio pues en todas las presentaciones yo estaba ahí pues en primera fila dispuesto
a participar, tanto como por capar clase, como por ese sentimiento de querer actuar y querer pues, representar un personaje. Y pues ya en temas de la universidad, yo ingreso pues como en el 2020, el primer día de clases ni siquiera fue ninguna clase de mi carrera, sino que directamente me fui a pues, fomento cultural, que escuché que es donde se hacía todos los procesos de arte en el poli, y pues perdí clases simplemente por ir a enterarme que era fomento, y pues pasé todo el día de pues como la primera clase en fomento, como sintiendo esa energía, me atraparon, entonces tomé los cursos tanto al mismo tiempo de teatro avanzado como de actuación, y ya pues en conversaciones con la profe Adri, ella como que me dio potenciales y me arrastró a poliescénico, a proyección, y aquí he estado por algunas situaciones externas, como que he tratado de desistir, pero ella siempre como con ese espíritu maternal y directivo no me ha dejado, siempre me ha rescatado, como que venga que usted hace parte de esto y no se me puede ir, y gracias a ella he continuado y nunca he desistido. Moral, moral. Qué bonito eso también, porque es también un compromiso, ¿cierto? Como con uno mismo, de no desistir de los proyectos, de algo que, como bien dices, compañero Luis, te llamó, te generó algo que te movió desde adentro, y que es también ese llamado a no desistir, eso que te conectó, ¿cierto? Qué bonito eso, y bueno, escuchemos un poco a nuestra compañera Cris Oriana, contarnos un poquito de cómo llegas ahí a poliescénico. Bueno, muy buenas noches. Bueno, cómo llegué a poliescénico fue muy raro porque fue en plena pandemia, literal. Entonces yo llegué como nueva a la universidad, como un mesecito, yo estaba en clases de canto, pero a mí me ha picado como siempre la actuación y la expresión oral. Entonces yo quería como meterme a ese grupo, pero estaba como muy aburrida porque obviamente no era lo mismo por la pandemia. Sin embargo, pues me metí y hice los dos cursos a la vez en pandemia. Me gustó mucho, me gustó la energía, el grupo, las personas, y fue como me adentré a este mundo. Ya después, cuando empezó la presencialidad y Adri nos llamó, fue sensacional. Pero ella me ha sacado de mi zona de confort y doy gracias a ella porque por ella he crecido en muchos ámbitos personales. Claro, genial, además pues porque es el llamado del teatro, ¿cierto? Es como se vuelve ese espacio donde también afloran un montón de cosas, pero también, como lo hemos mencionado, sanan y liberan. En ese orden de ideas, por ejemplo, ¿qué nos pueden contar de cómo o qué función ha tenido el teatro en el desarrollo de sus vidas académicas y cotidianas? O sea, ¿qué ha pasado con el hecho de ir en una carrera, pero de ver en otro espacio el teatro y de estudiar teatro y de hacer teatro? ¿Cómo ha sido de pronto en sus vidas esa comulgación? Bueno, pues para mí ha sido algo realmente loco. Son dos mundos paralelos. Yo soy contadora y pues actriz. Entonces ha sido como salirme de ese esquema cuadriculado de mi profesión, de que las cosas deben de ser así, tienen un orden, tienen un porqué, un para qué. Y en el teatro no, en el teatro es un yo qué siente el personaje, y es como más del ser, mientras que mi carrera es más racional. Entonces ha sido como vivir entre esos dos mundos y entre esas como entre esos dos hemisferios. Esos dos hemisferios, yéndonos un poco a la conversación que tenías ahorita con Adri, femenino y masculino, ese masculino de lo racional, lo numérico, pero también ese femenino del sentir.
Entonces, para mí ha sido la experiencia del equilibrio, la llamaría así, el equilibrio de dos mundos. Genial, y de pronto alguno de nuestros compañeros, Gustavo, Luis. En mi caso, bueno, ahí me te lo voy a escuchar. Por ejemplo, en mi caso ha sido muy gratificante estar en actuación porque yo estoy cursando comunicación audiovisual, entonces eso me ha permitido desde la experiencia de Adri como directora y creadora de historias, darme a mí esas herramientas que bien la carrera me las dan, pero en teatro las potencio al tema de escribir guiones, al tema de dirigir actores, porque yo ya como actor tengo la experiencia de cómo se aborda un personaje, desde que teorías que nos ha compartido Adri de una forma absolutamente excepcional. Entonces, estar en teatro y cursar comunicación audiovisual, que es, pues, en pocas palabras, contar historias, me ha aportado demasiado. Genial, y nuestro compañero Gustavo, ¿qué nos podría aportar desde su punto de vista? Tienes el micro para acá. Bueno, hay una frase muy bonita que es casi como una filosofía de vida que yo tengo. Tal vez los compañeros me han escuchado repetirla cientos de veces, pero me gustaría como reiterarla. Y dice, el fin supremo de cada ser humano es unir el uno con el todo. Los caminos que a ello conducen son el amor, la religión y el arte, de Frederick Hölderlin. Entonces, acá tenemos el arte al lado de la religión y del amor, dos fuerzas que mueven, dos fuerzas que generan grandes pasiones, guerras, bueno, en fin, muchas cosas. Y ese arte en la vida yo creo que le da a uno grandes oportunidades. Ya la profe nos mencionaba de conocerse a uno mismo, de conocer a los demás, de conocer a mis compañeros, de desarrollar como todas esas habilidades partiendo desde el autoconocimiento para poder uno tener mejores relaciones humanas, ¿cierto? Que yo creo que eso es lo que finalmente le aporta a uno más vida. En cuanto a lo académico, pues yo también estoy como cursando a la par con producción de televisión y hace poco tomé la decisión de empezar a estudiar teatro en la Débora Arango, entonces estoy como iniciando en ese proceso formativo que el teatro jala, cuando uno, como los compas, como lo han dicho, uno le pica, ahí voy a estar para el teatro y qué bacano que una de las como precursoras de eso, como una de las grandes sensei haya sido pues justamente la profe Adri. Por ahí también pues dicen que una mente ocupada es una mente sana, entonces el teatro pues ayuda a mantener la mente ocupada, a uno estar creando, a estar haciendo, ayuda a tener vida. Yo digo que la vida que uno no puede tener, porque es muy cortica, se lo permite uno el teatro. Uno puede encarnar muchísimos personajes, muchas historias, puede encarnar cientos de opciones. Entonces, eso sí. Genial, ¿y qué nos podría decir nuestra compañera Cris acerca de cómo ha sido esa experiencia de tener el teatro y qué ha aportado en tu vida también académica? Bueno, yo creo que no solo académica, sino en lo social. En lo social porque yo, a ver, lo hablo porque yo siempre he sido una, como lo sabe Adri, o todo el grupo lo sabe, yo siempre hablo pasito, yo siempre soy como más callada, yo siempre soy como más ahí ensimismada en mí misma, valga la redundancia. Pero creo que incluso en estos días que estaba analizándome, yo dije, wow, he crecido como persona, he crecido como actriz. Siento que ya no soy la misma que llegó a teatro y dijo, hola, ¿cómo están? Y no hablaba por nada del mundo. Mi voz, la expresión corporal, la pena que me daba hablar al público o a las personas.
o mostrarme al público, el amor propio hacia mi cuerpo, hacia mi cara, no sé, a todo. En el ámbito académico, en el ámbito académico, creo que me ha ayudado mucho porque como pasa con mis compañeros Gustavo y Luis, yo estudio comunicación y creo que eso da demasiada ventaja para poder dirigir un actor, una producción, saber qué quieres en el guión, diálogos, o sea, tienes un apoyo no solo importante de los compañeros que tienes como producción, sino que sabes que tienes a una familia como teatro, a un poliescénico a lo cual le puedes decir, ve, necesito ayuda de esto. Y eso es como lo que me ha ayudado el teatro. Maravilloso todas esas experiencias que ha detonado este proceso y que cada uno de ustedes ha logrado adquirir pues como este privilegio, ¿cierto? También de tener como estas dos perspectivas que los nutren y que bueno, que algunos también los llama a tener unos estudios más profundos. Un poco para ya ir cerrando este espacio y agradeciéndoles obviamente de antemano a todos y a todas. Me gustaría cerrar con esta pregunta de una forma también muy conclusiva, en la que me gustaría saber cómo creen que el teatro ha ayudado a generar nuevas formas de pensamiento en una comunidad diversa, entendiendo eso diverso que es el universo, ¿cierto? Lo plural, lo que a todos nos compete. ¿Cómo podríamos decir que el teatro ha ayudado a generar eso desde sus perspectivas? Bueno, pues el teatro yo creo que tiene una responsabilidad social a nivel crítico, porque en el teatro se cuenta, en el teatro se transmiten muchas cosas, ¿cierto? Y esos espacios de uno, el contar, el buscar yo qué quiero contar, permite generar muchos debates sobre muchas cosas, entre estos cosas de género, por ejemplo, para Botacampana, se generaban muchos debates en cuanto a identidad de género, en cuanto a identidad sexual, que enriquece mucho como el conocimiento propio y también enriquece la obra, lo que se está montando. Además de esto, en el estudio pues, de autores, tenemos, por ejemplo, Eurípides, el poeta Eurípides, por allá en la época de la tragedia griega, se hace obras como Medea, Electra, Écuba y las Troyanas, Las Bacantes. Estas obras son como una gran muestra del empoderamiento femenino. En estos días nos compartió un profe de historia de la Débora diciendo que una mujer que ahorita quiera luchar por los derechos, por las igualdades femeninas, debería leer mínimamente alguna de estas obras, porque son ejemplos de mujeres guerreras que la dan toda. Entonces eso sería como lo que el teatro puede ayudar a diversificar desde el conocimiento, desde el debate, desde la crítica, la autocrítica. Claro, claro, además porque pues todo esto que mencionas también fortalece precisamente no solo el vínculo con las personas que hacen teatro, sino también lo que desde estas mismas personas ofrecen a la comunidad, a la sociedad, y es también Claro. ese amor que irradian y toda esa, digamos, muestra que generan. Eso es lo que esos mensajes que se construyen son los que se están llevando a un público, lo que se está transmitiendo. Entonces hay una responsabilidad muy grande con eso. Listo, que nos pueden contar algunas de nuestras compañeras, a ver, acerca de esa pregunta. Pues bueno, también en cuanto al teatro, yo siempre creo que el teatro es como la mejor forma de decir lo que por temor callamos.
Entonces, en esa revelación y en ese salir a interpretar un personaje femenino, no nos vayamos tampoco muy lejos. Recordemos, por ejemplo, a Polidora, un personaje que ha sido tan importante para la mesa de género y para el poli, que era justamente eso, una mujer que era la voz de su universidad. Y en ese ser la voz de su universidad nace la mesa de género. Entonces, ¿qué más que aportar eso? La voz de un pueblo, la voz de una comunidad. Eso es lo que para mí también permite que el teatro transforme. Genial, qué bonito eso que mencionas, Vero, y qué nos podría decir el compañero Luis David. Bueno, yo siento que el teatro como método de transformación es totalmente válido y pertinente porque es como una hoja en blanco o un cuarto en blanco donde se dejan todas las acepciones, todas las premisas y todas las connotaciones que cada persona tiene y entra como a un lugar en común a convivir con otros y a sentirnos como iguales, porque ni siquiera, por ejemplo, en el poli, ni siquiera Adri está como, antes lo decía, como arriba, por decirlo así, en una idiosincrasia, sino que somos todos humanos, somos todos personas que quieren generar arte, somos todos aquellas personas que sienten esa necesidad de expresar desde todos nuestros sentimientos y vivencias y generar algún cambio, sea significativo o no, pero un cambio. Y eso es como lo bonito del teatro, que permite cambiar. Así es. Y nuestra compañera Cris, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo creo que desde el teatro está esa finalidad de dinamizar y poner en movimiento a las instituciones, a los movimientos culturales, a los barrios, a las personas que quieran ver teatro y crear en ellos una nueva dinámica que contribuya a abandonar como se dijera, al letargamiento de la estructura cerrada que tienen muchas personas hacia ciertos temas. Entonces a mí me parece súper importante que desde el teatro podamos ser libres, pero también haciendo que las personas de forma directa o indirecta puedan reflexionar sobre algunos temas, como los de género, como los de orientación sexual, como, o sea, millones de temas que muchas veces tenemos tabú, el sexo. Entonces, a mí me parece que eso es lo que aporta el teatro, transforma. Maravilloso. Y ahora, como cerrando ya este ciclo, escuchemos en forma de conclusión a nuestra invitada Adriana Morales, profe. El micro. Perdón. Por acá en un comentario interno que hacía nuestro compañero que está hoy de incógnito porque está permitiendo la transmisión, Carlos Eduardo dice, el teatro es un virus sin vacuna. Y me recuerda a Antonin Artaud, de uno de los pilares del teatro que nos invitaban a leer en la EPA, que habla del teatro y la peste. Y él decía que el teatro debía ser como una peste, que se regara por el mundo y nos contagiara a todos de su poder, de su magia, de su fuerza. Entonces, eso es lo que opino de la última pregunta y me llena, es muy gratificante para mí y me llena de regocijo escuchar estos jóvenes con los que vengo compartiendo ya un buen tiempo, la Vero ya son años, hablar y expresarse con tanta propiedad de lo que les gusta, les apasiona, los mueve,
sus sueños, lo que van aprendiendo, lo que van desarrollando y comprendiendo dentro de sí mismos. Es muy, muy hermoso. Y bueno, yo no puedo estar en un programa como este y no mencionar a alguien que ha sido una gran maestra para mí también, así como madrina, maga, chamana, amiga, que es la abuela Gloria González, una mujer que ha abierto caminos muy potentes a nivel espiritual y de transformación de vidas en muchas, muchísimas personas, incluyéndome. Ella camina las tradiciones nativas ancestrales, entonces yo quiero presentarles aquí a este amiguito que es un tambor nativo que recientemente ella me invitó a hacer con otro maestro que lleva como ese camino de hacer tambores con la gente hasta que sean 8,000. Él dice que lleva 3,000. Entonces ese proceso fue muy lindo y nos hablaron pues como de esa fusión del reino animal y el reino mineral, del reino vegetal en el tambor, y que pues los hilos viene a ser el corazón de uno también, ¿cierto? Entonces fue muy hermoso hacerlo y este es como mi corazón, como una proyección del corazón. Igual el tambor, pues eso, es eso, conecta con el corazón y con el vientre. Y entonces quiero que lo escuchen. Él está como debutando porque está recién hechecito. Necesita pues más solecito, pero bueno, es como una manera también de integrar, de articular esos mundos que hemos tocado hoy. Les comparto, es una canción nativa, pero se los digo en texto. Soy mujer digna, hija de la tierra. Soy mujer digna, hija de la tierra. Hija del agua fluyendo en el río. Hija del viento trayendo el misterio. Hija del fuego llena de luz dorada. Hija digna de la tierra. Soy hombre digno, hijo de la tierra. Soy hombre digno, hijo de la tierra. Hijo del agua fluyendo al río. Hijo del viento llevando el misterio. Hijo del fuego lleno de luz dorada. Hijo digno de la tierra. Hijo digno de la tierra. Qué maravillosa forma de cerrar este encuentro. Muchísimas gracias a todos nuestros compañeros de Poliescénico, a ti Adri, qué maravilloso regalo, qué generosa eres, qué generosos son con su tiempo para este programa, para este evento, y que de verdad esperamos que les haya gustado, que además de eso los haya aproximado a este maravilloso mundo del teatro, que haya dejado en ustedes el interés de acercarse de las distintas formas y multiplicidades que hay para acercarse al teatro. Agradecemos la estadía de ustedes aquí, muchísimas gracias, equipo de Poliescénico, nuestra invitada Adriana Morales, a nuestros sintonizantes por las redes, muchísimas gracias. Les recordamos además que esta semana estamos en esta semana de desmandadas desde la mesa de género, y para este próximo viernes tenemos entonces una actividad más, que es la inauguración de la exposición ONO Mujeres, feminicidio ni una menos, y que estará acompañada del conversatorio Retos y necesidades de las rutas de prevención y eliminación de las violencias basadas en género,
en las IES, instituciones de educación superior. Entonces, para que no se desconecten de esta programación tan maravillosa, muchísimas gracias a nuestros invitados e invitadas y nos veremos en una próxima. Que estén muy bien y no olviden sintonizarnos. Hasta luego. Chao. Chao, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, gracias. Muchas gracias.